Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy que no quepo en mí de la emoción porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que ha desatado la tormenta perfecta en las redes sociales. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más calurosa. Este es su rincón en el universo digital donde nos encanta sumergirnos de lleno en el apasionante mundo del espectáculo, ¿y saben qué? Especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, tenemos un tema, jugosísimo, diría yo. Prepárense para la artillería pesada, porque vamos a diseccionar hasta la última migaja de este bombazo que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Si son suscriptores fieles de este canal, ya saben que somos como detectives privados, siempre al acecho de cada detalle, de cada pista, de cada movimiento de nuestros ídolos turcos. Y hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un terremoto que ha sacudido las redes sociales, un momento que ha generado un impacto, a nivel mundial. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Así es. Hablaremos de la reacción de Demet Özdemir a una foto de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir reaccionando a algo relacionado con Can Yaman. La verdad, cuando vi la noticia casi me caigo de la silla, literalmente. Como muchos de ustedes, soy un ferviente admirador de ambos. La química que tenían en Erkencikus era, por decirlo suavemente, explosiva. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en los finales felices. Y después de todos los rumores, las especulaciones, las idas y venidas, los silencios que hablaban más que 1000 palabras, ahora tenemos una reacción. Y vaya que es una reacción. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, vamos a analizar la situación con lupa, vamos a especular un poquito, y por supuesto, vamos a dar nuestra humilde opinión, con el respeto que se merecen estos dos grandes artistas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y emociones, y para que no se pierdan nada de lo que ocurre en el fascinante y a veces impredecible mundo del espectáculo turco, los invito, una vez más, a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que presionar ese botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, 1000 gracias. Son lo máximo. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal, y los adoro por ello. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, que promete horas de debate y análisis. Empecemos por el principio, como debe ser. ¿Qué foto es la que ha causado tanto revuelo, la que ha desatado la furia y la alegría de los fans por igual? Bueno, la foto en cuestión es una de Can Yaman luciendo espectacular como siempre, por supuesto. Ya saben, con ese porte imponente, esa mirada penetrante, esa sonrisa. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo nos conquista este hombre? La foto, que fue publicada en sus redes sociales, en su Instagram para ser precisos, rápidamente se viralizó. Y como era de esperarse, los fans, la prensa y las redes sociales estallaron en un torbellino de comentarios, likes y especulaciones. Pero, ¿y Demet? ¿Qué dijo Demet? ¿Cómo reaccionó nuestra querida Sanem a esta imagen? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el misterio se convierte en combustible para la imaginación. La reacción de Demet, para sorpresa de muchos, no fue inmediata, no fue evidente a simple vista. Pero eventualmente la vimos, y vaya que la vimos. La información que ha circulado, que ha sido confirmada por diversas fuentes, es que Demet Özdemir, de alguna manera, interactuó con la publicación de Can. No fue una respuesta directa, no fue un comentario público, ni una historia de Instagram con corazones y emojis. Pero lo que sí se sabe, lo que ha generado la euforia y el revuelo, es que él le dio me gusta a la foto. Sí. Escucharon bien. Demet Özdemir le dio me gusta a una foto de Can Yaman. Ahora, ¿por qué esto es un problema, o mejor dicho, por qué esto es tan relevante, por qué ha generado tanta expectativa? Bueno, hay varias razones, y vamos a analizarlas una por una, como buenos investigadores del corazón. Primero, y quizás la razón más evidente, es la historia que une a Demet y Can. Como ya mencionamos, su relación en Erkencikus fue muy comentada, su química era innegable, y su conexión era tan intensa que muchos fans, muchísimos, soñaban con que la chispa se trasladara a la vida real. Hubo rumores de romance, de citas secretas, de peleas, un drama digno de telenovela turca.
Y a todos nos encanta el drama, seamos sinceros. Así que cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, por insignificante que parezca, es combustible para la locura de los fans. Es como echarle gasolina a un fuego ya encendido. Es el alime. Para las fantasías, para las esperanzas, para esos sueños de reencuentro, de reconciliación. Segundo, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y eso es importante. Demet, en el momento en que están viendo este vídeo, estaba casada, o recién divorciada, y Can ha tenido sus propios romances, sus propias experiencias, y ha estado trabajando en proyectos internacionales, cosechando éxitos en diferentes países. Ambos han crecido profesionalmente, han madurado, han tomado caminos distintos. Entonces que ella reaccione a algo relacionado con él, después de todo este tiempo, después de todos estos cambios, es un gran acontecimiento. Es como un guiño al pasado, un recordatorio de lo que alguna vez fue. Tercero, y este es un punto crucial, un punto que no podemos pasar por alto, la prensa turca es implacable. Los medios de comunicación turcos, como saben, son muy dados a exagerar, a crear drama, a alimentar las polémicas y las especulaciones. Son expertos en convertir una simple brisa en un huracán. Y esta situación, obviamente, les dio un montón de material para trabajar. Los titulares se dispararon, las especulaciones no se hicieron esperar, los análisis se multiplicaron, y la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, fue ¿qué significa esto? ¿Es una señal? ¿Están en contacto? ¿Volverán a estar juntos? ¡Ay, Dios mío! La expectación es palpable. Así que analicemos la situación con calma, como buenos detectives del corazón, como verdaderos Sherlock Holmes del espectáculo turco. ¿Qué podemos deducir del me gusta de Demet? Vamos a desmenuzar las posibles interpretaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Bueno, primero que nada, y esto es lo más obvio, lo más elemental, lo que todos pensamos en un principio, le gusta la foto. Simplemente le pareció que Can se veía bien, que la foto era buena, y punto. Sin más pretensiones. No necesariamente significa que haya nada más allá de eso. A veces un me gusta es solo eso, un gesto de aprobación estética. Segundo, podría ser un gesto amistoso, un gesto de cortesía, un gesto de buena onda. Tal vez simplemente quiere demostrar que no hay rencor, que no hay resentimientos, y que mantienen una relación cordial. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron una experiencia muy importante, crearon un vínculo especial. Es posible que simplemente quiera dejar claro que el pasado está en el pasado, y que no hay problemas entre ellos. Tercero, y aquí es donde la especulación se pone verdaderamente interesante, donde las teorías conspirativas se disparan, es un mensaje subliminal. Una indirecta para Can. O para el mundo entero. ¿Estará intentando decir algo sin decirlo explícitamente? Como sabemos, la vida personal de las celebridades suele estar muy ligada, muy influenciada por sus proyectos profesionales. ¿Podría ser que estén planeando algo juntos? ¿Una nueva colaboración? ¿Un regreso a las pantallas? ¿Un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película que nos haga suspirar y reír a carcajadas como lo hacían en Erkencikus? Un reencuentro que haría las delicias de millones de fans. Pero a pesar de todas estas emocionantes posibilidades, es importante mantener los pies en la tierra. Los me gusta en las redes sociales a veces no significan nada más que eso. Es muy probable que Demet simplemente viera la foto, le gustara, le diera al botón y listo. Fin de la historia. Pero claro, para los fans, para la prensa y para nosotros, esto es gasolina pura. Es el ingrediente secreto que enciende la imaginación, que alimenta los sueños, que nos hace fantasear con finales felices y reencuentros épicos. En resumen, la reacción de Demet Özdemir a la foto de Can Yaman en realidad no fue una reacción en sí, sino un simple me gusta. Pero como todo lo que hacen estas estrellas, como todo lo que tocan, como todo lo que publican, generó un impacto enorme. Las redes sociales se encendieron, la prensa enloqueció, los foros de discusión se llenaron de comentarios y teorías, y los fans, bueno, los fans soñaron. Los fans como nosotros se emocionaron, se ilusionaron, volvieron a creer en la magia, en la posibilidad de un reencuentro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que este me gusta significa algo más que una simple apreciación estética? ¿Les gustaría volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla, interpretando a Sanem y Can, o a cualquier otro personaje que nos enamore?
¿O prefieren que cada uno siga su camino, explorando nuevas oportunidades y creciendo individualmente? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, debatir con ustedes sobre todo esto. ¿Creen que habrá una secuela de Pájaro Soñador? ¿O quizá un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente se quedará en una bonita amistad? Comenten abajo. Quiero saber qué piensan. Y para finalizar, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo. Gracias por formar parte de esta comunidad, por compartir esta pasión por el mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado este análisis detallado, esta exploración exhaustiva de lo que a primera vista parece un simple me gusta. Pero como hemos visto en el universo de las celebridades, nada es tan simple como parece. Recuerden que aquí en este canal, siempre vamos a estar al tanto de las últimas novedades, de los chismes más jugosos, de los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Siempre estaremos a la caza de nuevas noticias, de nuevas reacciones, de nuevos rumores que nos mantengan al filo de la butaca. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son suscriptores, un abrazo enorme y mi más sincero agradecimiento. Son ustedes quienes hacen posible este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más diversión, y más de ese mundo apasionante que tanto amamos. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden comentar. Quiero saber qué piensan.